Dice así la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, dígame, a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Toma tu asiento. Aquí, viendo la historia que acabamos de leer, estamos viendo a Pedro, que ha sido apresado después de que le han dado muerte a Jacobo por causa de predicar el evangelio. Vemos a la historia de Pedro encarcelado en la cárcel, detenido, después de que Jacobo ha sido muerto por predicar el evangelio. Y Herodes, dice que Herodes lo persiguió y lo mató a espada por causa del evangelio a Jacobo. ¿Cuántos están preparados a morir por la causa de Dios? Amén. Prepárese, porque algunos vamos a morir. Ay, pastor, ya hemos empezado mal. Las personas piensan que hacer la voluntad de Dios, que al diablo no le importa, y no es así. A Jacobo no le pusieron una alfombra ni le tiraron flores. A Jacobo le persiguieron por predicar el evangelio. A usted y a mí nos van a perseguir por predicar el evangelio. Llegan momentos y días muy difíciles para los cristianos, pero no para cualquier cristiano, sino para los cristianos que estamos formados y con las ganas de servir a Dios, pase lo que pase. Y hay gente que piensa que por predicar la palabra de Dios, pues, y por hacer su voluntad, pues que le ven todo bien. Mira, yo por ser cristiano vengo al evangelio, y por ser cristiano todo me va a ir happy. No es así. Le mintieron. Si el pastor Javier le dijo eso, el pastor le mintió. No es así. Nosotros, venir al evangelio, no va a estar la cosa fácil. Va a ser maravillosamente difícil, pero maravillosamente acompañado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no va a ser nada fácil. Y ¿saben algo? Al diablo no le conviene que una mujer o un hombre se reconozca a sí mismo como hijo de Dios, como cristiano, y que predique la palabra de Dios. A él, el diablo odia a los cristianos que predican. No odia a cualquier cristiano, odia a los que predican la palabra de Jesucristo. Odian a aquellos que están manifestando el poder de Dios. Así que si alguien pensaba que esto iba a ser fácil, discúlpeme, está equivocado. El evangelio no es fácil. Nada fácil, es muy difícil, pero es maravillosamente. Y si cree usted que tiene que ser fácil, le digo, hágase católico, que eso sí que es fácil. Es más facilito irse a la iglesia católica y no tiene problema. Ahí todo va bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos se van a hacer católicos. Así que los apóstoles están siendo perseguidos, y como le gustó a los judíos, dice la palabra que a los judíos les gustó lo que había hecho Herodes, pues Herodes decidió agarrar al cabecilla del grupo, de los discípulos, y una vez que fue agarrado, pues dice, vamos a ver, de todos estos que hay aquí, ¿quién es el que más se parece a Jesús? Pedro. ¿Quién es el que va predicando como un loco? Pedro. ¿Quién es el que a voz en alto no le importa nada y dice que Jesús es el Señor? Pedro. Así que, ¿quién es el que más se parece? Pedro. A por Pedro. Y dice la Biblia que atraparon a Pedro, lo agarraron y lo encarcelaron para luego matarlo después del día de Pascua, el día de la fiesta, que era el día siguiente. Después de ese día matarlo. Pero la Biblia nos enseña que algo sucede.
en esa historia sucede algo maravilloso, y es que lo metieron en una prisión donde lo entregan, hemos leído, a cuatro tipos de hombres. O sea, 4 tipos de guardas, 4 grupos de guardas para que lo custodiaran. O sea, 16 tíos armados de 4 niveles diferentes. Discúlpeme, que como soy español, eso de tío, ya saben, ¿no? 4 grupos de personas diferentes y 4 niveles de soldados diferentes. Por lo tanto, 16 soldados que estaban sobreguardando la vida de Pedro. Pero no fue suficiente esos 4 grupos de soldados, sino que dice la Biblia que le pusieron cadenas. Dile al que está a tu lado, le pusieron también cadenas. Pero en medio de todo esto, Pedro sabía que Dios era quien lo sustentaba. Pedro tenía claro que Dios era el que lo sustentaba. ¿Y saben por qué? Porque esto es maravilloso. Como una persona custodiada por 16 soldados de niveles diferentes, unos más normalitos, otros más fuertes, otros mucho más fuertes y otros eran totales. Y encadenado dentro de una prisión, se atreve a dormir. ¿Lo entendieron? Si seguimos contando la historia, 16 soldados custodiando a Pedro, lo encadenan y Pedro se echa a dormir. A ver, les hago una pregunta. ¿Quién de los que están aquí, 16 soldados, de los más fuertes y feos que hay por ahí, armados con cuchillos, machetes, escopetas, metralletas y bazocas, lo meten dentro de la prisión más fea, que vemos a los ratones pasar por ahí, las cucarachas, un olor a humedad desagradable, encima te ponen cadenas, bien atadito? ¿Quién de aquí se echaría a dormir? Y sabiendo que mañana te van a matar. Difícil. ¿Ves? Lo dice la Biblia, que Pedro se echó a dormir. Y yo leyendo esa historia, uno dice, wow, me quedo loco. Este Pedro no era normal. ¿Cómo es posible que Pedro, siendo custodiado con 16 hombres, amenazado por Herodes y que al amanecer sabe que puede ser decapitado, y en vez de preocuparse y estar temblando y estar orando y clamando, y Señor, sácame de aquí, estos 16 hombres, ponlos ciegos, mátalos, lo que sea, manda ángeles, arcángeles, serafines y todo lo que tú quieras, sácale, se echa a dormir? Maravilloso. ¿Cuántos dicen que es maravilloso? Es increíble esto. Y de la única manera que yo entiendo que uno puede dormir en medio de esa situación, de ese presidio, de ese lugar oscuro, de los ratones, las cucarachas, 16 hombres armados hasta arriba, cadenas en tus brazos, y te echas a dormir, la única manera es entendiendo que Dios es el que te sostiene. Es la única manera que digas, no, yo tengo paz, porque el que me sostiene es mi Señor. Por eso, no importa el peligro que vivas ni la amenaza que tengamos, no importa la situación por la que estés pasando, si es muy grave o no tan grave, Dios es el que te va a sostener siempre. Amén. ¿Cuántos creen lo que le estoy diciendo? Amén. Hoy, quizás lo que te roba el sueño, hoy quizás lo que te roba la tranquilidad de tu vida, hoy quizás lo que te roba que te hace estar inquieto, muy pesimista con la situación, se va a ir de tu vida en el nombre de Jesús y vas a poder descansar. Amén. Si hay algo que te está bloqueando, algo que te está trayendo mal y te deja con ansiedad, hoy se tiene que ir de tu vida en el nombre de Jesús y vas a poder descansar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, ¿quién hemos dicho que estaba durmiendo? Pedro. Ayúdenme a predicar para que así predico mejor. ¿Quién estaba durmiendo? Pedro. Miren lo que dice Mateo 8:23, porque es una historia parecida a la que estamos leyendo, ¿no? Que cuando Jesús le dice a sus discípulos que pasemos al otro lado. Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos
le siguieron. Ustedes se acuerdan de esta historia, de que entran en la barca y en medio del mar se formó una gran tempestad y que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormir. ¿Se acuerdan de la historia, sí? Una gran tempestad, para arriba, para abajo, para arriba, y los discípulos temblando, nerviosos, ¿qué pasa aquí? El tiburón que pasaba por allí, tú pensando que la barca se iba a hundir, y Jesús estaba como dormido. La pregunta aquí es, ¿cómo tú puedes dormir en medio de una tempestad? ¿Cómo uno puede estar durmiendo en medio de un caos de tempestad, de que las olas se suben para arriba, bajan para abajo, el barco queda mirando al cielo, vuelve a mirar para abajo, vemos las aletas de los tiburones pasando por aquí, deseando a ver a quién se van a comer, cómo caiga alguno al agua, y un desespero, ¿no? ¿Cómo tú puedes descansar cuando el viento te está golpeando, el barco está desorientado? ¿Saben cuándo ocurre eso? ¿Cuándo uno puede descansar? Cuando sabes que el que te sostiene es Dios. Amén. Y Jesús dormía porque sabía que el que lo sostenía era papá. Entonces tenemos que aprender a descansar en medio de cualquier tormenta. Tenemos que aprender a descansar en medio de cualquier situación. Tenemos que aprender a descansar en medio de cualquier torbellino, desierto, llámele como le dé la gana. Aprendamos a descansar. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús despierta, ¿se acuerdan de la historia? Sí. El barco, Jesús se despierta y Jesús, ¿a quién se dirige? A Pedro. No. Se dirige al mar, o sea, se dirige al viento, se dirige al mar, se dirige a los discípulos, a todos, no era solo Pedro, a todos, porque estaban ahí. ¿Y qué les dice? Hombres. ¿No era más fácil dirigirse a la tormenta? ¿No era más fácil decirle, tempestad, párate? ¿Por qué? Porque aquí ocurre algo que es significativo, porque no tiene mucho sentido que uno llegue donde Jesús para que le arregle un problema. ¿No entendieron? No tiene sentido que usted venga a buscar a Dios para que Dios le arregle el problema. Y resulta que cuando vienes a Jesús para que te arregle el problema, Jesús viene y te reprende a ti. Porque en teoría nosotros ya tenemos que estar enseñados. ¿Lo entendieron? ¿A qué venimos a los discipulados? A aprender. ¿Y qué es discípulo? Aprender del maestro. El que aprende del maestro. Los 12 eran discípulos de Jesús. Habían aprendido de Jesús. Habían escuchado de Jesús. Sabían lo que Jesús opinaba y cómo era. Por eso cuando viene la tempestad y Jesús está durmiendo, no reprende los vientos, le reprende a ellos. Hombres de poca fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que ustedes se fijen en mí? ¿Qué es lo que tengo que seguir haciendo para seguir enseñando que la fe mueve montañas? ¿Qué es lo que tengo que seguir diciéndoles para que confíen plenamente que el que está en el barco es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Amén. Eso era la enseñanza que Jesús le estaba haciendo. Por eso reprende primero a los discípulos y después le dice a las aguas y al viento que se calme. Pero reprende a los discípulos. Muchas veces tú llegas con un problema familiar. Jesús, mi hijo no quiere marchar, mi hijo se quiere marchar de la casa, se quiere ir. Jesús, mi marido está haciendo cosas que no tiene que hacer. Y Jesús, en vez de orar por tu situación, te mira a la cara y te dice que tú estás maltratando a tu hijo, que tú no estás atendiendo a tu esposo o a tu esposa. No lo cuidas, no lo tratas con amor. Y al final Él te responde de esa manera. Jesús, mi economía no fluye, mi economía no sale para adelante, no encuentro trabajo. Y Jesús te mira fijamente a la cara y te dice, es que tú no diezmas y tú no ofrendas, tú no traes lo que te toca darle a Dios. Y quieres que yo te bendiga. Por eso
Dios no viene a reprender tu problema, viene a reprenderte a ti por culpa de tu problema. Porque nosotros tenemos que ser, ¿me están entendiendo? Amén. Nosotros tenemos que ser cautos y saber que hay una autoridad en nosotros, en el nombre de Jesucristo, para que los problemas se solucionen. Amén. No me están entendiendo. Amén. Últimamente no me entiende nadie cuando predico. Bueno, la verdad es que hay gente que quieren que le resuelvan los problemas sin darse cuenta que el problema está en ellos. Hay gente que quiere que Dios le resuelva todo y el problema lo tiene uno. Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, no, si yo te ayudo, ayúdate tú. Tú eres el que tienes que salir del agujero. Tú eres el que tienes que escuchar lo que ya te he enseñado. ¿Lo entendieron? Ya Dios nos ha enseñado a hacer las cosas. Cuando venimos a la iglesia y escuchamos los sermones y escuchamos las enseñanzas, no es para que nos las repitan 24/7. Es que ya usted la tiene que tener aprendida. Amén. Y cuando viene el problema, esto es como el que va a sacarse el carnet de conducir, que usted hace prácticas para que el día del examen el profesor no toque los pedales ni el volante. Y si usted se equivoca, el profesor le dice, ¿qué hiciste? Habrme ayudado, no puedo. Te tocaba a ti responder. ¿Me están entendiendo? Amén. Los que estén dormidos, digan amén. Amén. Aleluya. Así que Dios no va a reprender al problema, Dios te va a reprender a ti. Porque esa tormenta no ha venido para matarnos. Cuando viene una tormenta en nuestras vidas, viene un desescalabro en nuestras vidas, no viene para matarte, porque los que somos hijos de Dios, lo que nos viene es para madurar nuestras vidas, fortalecernos y que nuestra fe se manifieste. Así que si tú estás llamando maestro a Jesús, es porque tú eres su estudiante. Si tú estás llamando a Jesús maestro, tú eres mi maestro, tú eres el que me enseña, es porque tú eres un estudiante, y el estudiante hace lo que su maestro dice. ¿Sí o no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué me quiere decir con todo esto, pastor? Pues mira, que tú tienes que aprender a resolver ese problema, porque ese problema no vino para matarte. La tormenta no vino para matarte. Y esa barca tiene un destino, esa barca tiene un propósito en Dios. Tu vida, tus problemas, tus situaciones, tus crisis, tu enfermedad, tienen un propósito de parte de Dios. Y tú tienes que entender que las cosas no vienen para destruirte cuando estás en Cristo y sabes que Cristo está en tu barco. Amén. Si Él está en tu barco, las cosas no vienen a destruirte, vienen a fortalecerte, vienen a madurarte, vienen a sacar la fe que hay dentro de ti y empieces a creer que es verdad que Cristo está en tu barco, es verdad que Cristo está en tu problema, es verdad que Cristo, aunque está durmiendo, pero Él está ahí. Confía. Así que dile al que está a tu lado, es tiempo de confiar. Pero como no hemos aprendido la lección, pues el diablo viene y nos sigue turbando. Nos turba, el diablo nos está robando la paz, el diablo nos está manteniendo desanimados, desahuciados de nuestras... Así que tienes que empezar a decirle al diablo, diablo, tú eres el que te vas a ir de mi casa. Tú eres el que te vas a ir de mi matrimonio. Tú eres el que vas a abandonar a mi hijo. En el nombre de Jesús, ellos están dentro de una barca familiar. Y en esa barca familiar está mi Señor Jesucristo. Amén. Y tú te vas. Aleluya. Así que mis hijos se quedan y voy a levantar un altar para seguir adorando a Dios en medio de mi tormenta. Porque ese es el mayor de los problemas que tenemos. Que cuando se levantan tormentas y pleitos en nuestra vida, nos olvidamos de quién está dentro de la barca. Ya no hay altares de adoración, ya no hay altares de oración, ya no hay tiempo de devoción, ya no hay tiempo de estudio, ya no hay tiempo de doblar rodillas, solo hay tiempo de llorar, solo hay tiempo de nuestras fuerzas buscar soluciones. Y nos olvidamos que el que está en la barca es Cristo. Amén. Wow. Y cuando vemos gente de aquí para allá, de allá para acá, y del otro lado hacia el otro lado, es porque no hemos aprendido que Dios es el que te sostiene. Cuando veas a un hermanito, una hermanita que va desorientado, párale y dile, hermano, hermana, el que te sostiene es Dios. Párate en el nombre de Jesús, sienta tus pies y ponte de pie en medio de la barca, que no se va a hundir porque va Cristo en tu vida, y dale ánimos. Amén. Amén. Ahora,
¿Qué debió aprender entonces Pedro? Con toda esta situación, que a Pedro fue de los que le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué debió aprender Pedro con todo esto? Porque cuando estaban en la orilla y Jesús le dijo, ponme el último versículo, por fin. Cuando le dijo, pasemos al otro lado, Jesús nunca dijo, chicos, cojan flotadores, cojamos barcas y vayamos al otro lado. No. Le dijo, vamos al otro lado. Nunca les dijo que se iban a hundir en el mar. Nunca les dijo que aquello iba a fallar. No. Le dijo, entrando él en la barca y sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Porque la solución y la respuesta para nuestra vida es seguir a Cristo. Amén. Sencillo. Seguir a Jesús. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer Pedro? Echarse a dormir al lado de Jesús. Que no lo hizo, pero aprendió que tenía que hacerlo. Se llevó un rapapolvos. ¿Verdad que cuando los maestros les enseñamos algo y ustedes no atienden, le decimos, esto castigado, mira la pared, copia 100 veces, atenderé al maestro que nunca lo atienda? Cosas así. Pues algo así. Así que, cuando vamos a la lectura con la que empezamos en Hechos 12, nos enseña que Pedro, después de haber sido reprendido por Jesús en la barca, aprendió que Dios era su protector. Después de que había visto a Jesucristo en la barca y él estaba asustado, estaba atemorizado y que encima se llevó un rapapolvo, aprendió que en medio de las dificultades él tenía que descansar. Y que nadie le podía robar esa paz. O sea, nadie. No dejes que nadie te robe la paz. No dejes que nadie te amargue el sueño. Descansa en Dios, Él es el que nos sostiene. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que, mira, tenemos la historia de Daniel también, la historia de Daniel como ejemplo, que era un hombre consagrado y de oración, y vino la amenaza del rey, ¿no? El que ore a otros dioses que no sean míos, lo voy a mandar al foso de los leones. El que levante oración, porque aquí los que estaban con él, los sátrapas, estos que tenían, no, porque sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Conquistaron a Darío para que Darío cambiara de chip y levantaron un decreto. Aquí nadie se puede orar, nadie puede rezar a nadie que no sea a los nuestros. Así que Daniel cogió, y dice la Biblia que siguió haciendo lo mismo, pero con un detalle. Daniel oraba, pero ahora abría las ventanas. O sea, antes me tomaba una taza, ahora me voy a tomar 2. Abría las ventanas para que todo el mundo lo escuchara. A Daniel no le avergonzaba. Y si me tienen que detener y me tienen que echar al foso de los leones, que lo hagan. A mayor amenaza, escúcheme bien, a mayor amenaza en su vida, la iglesia, usted tiene que orar más y más fuerte. Amén. Hay una amenaza que se levanta en contra de usted, hay una amenaza que se levanta en contra de su familia, hay una amenaza que se levanta en contra de su matrimonio, hay una amenaza que se levanta en contra de sus hijos. A mayor amenaza, usted se levanta con una oración mucho más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cuando el diablo te amenace, si solo orabas 10 minutos, ahora vas a orar 1 hora. Si antes orabas 1 hora, ahora vas a orar 2 horas. O sea, lo que vas a hacer es no retroceder, sino al contrario, vas a seguir avanzando. Aleluya. Y Daniel no se acobardó por lo que le amenazaron. ¿Y saben qué hizo? Dice que orar más y más fuerte. Más y más fuerte. Ventanas abiertas para que todo el pueblo pueda escucharme que estoy orando al único Dios verdadero. Amén. ¡Wow! Ahora, con la amenaza que había del gobierno, mucha gente, miren, hemos vivido un tiempo, si se acuerdan, con la pandemia hace 4 años ya, que yo me acuerdo que había amenazas que las iglesias no podían abrir. Contra más amenazas, la gente menos abría. ¿Sabes lo que hizo Camino Real? Contra mayores amenazas habían en contra de las iglesias, nosotros más. No se puede abrir más que un 30%, nosotros el 70%. No se puede abrir más que un 50%, si nosotros en el 50% estamos al 100%. Que algunos nos decían, algunos de los hermanos de la iglesia, pastor, nos van a detener, no pasa nada. Nosotros para avance. Fuimos de las pocas iglesias aquí en Valencia que abrieron en medio de la pandemia. Amén. La gente acobardada, las iglesias no abrían y nosotros abriendo y declarando que Jesucristo era nuestro Señor.
Pero escúcheme, nos abrazábamos, nos dábamos besos y el COVID no le pegaba a nadie. Si nos hubieran visto, nos detienen a todos. Pero de alguna manera el Señor permitió que en medio de esa pandemia Camino Real se levantara. Muchas iglesias a nivel mundial cerraron. Nosotros crecimos. Porque en 4 años crecimos. Albal, Alcácer, Chiva, Cullera, Aldaya, Benetúser y Torrente. Miren cómo estamos. Aleluya. Un crecimiento de parte de Dios en medio de un peligro de una amenaza. Parece una pequeña tontería, a uno quizá no le dé importancia, yo le doy mucha importancia. Para nosotros la pandemia fue una amenaza a nivel mundial, pero mayor amenaza, mayor tiempo de oración. Amén. Y Camino Real se levantó, se fortificó, empezó a clamar, a buscar a Dios y no nos importó lo que nos dijeran los enemigos. No nos importó que alguien nos dijera que nos iban a meter presos. Buscamos al Señor por encima de todo y así que dormimos tranquilo. Dile a que está a tu lado, duerme tranquilo. Duerme tranquilo. Ahora estamos viviendo una nueva situación. Ahora hay mucha gente con miedo. ¿Cuántos de aquí tienen miedo a morir? ¿Hay alguien que tenga miedo a morir? ¿No? Mentirosos. Ahora hay mucha gente con miedo a morir porque ha salido el virus del mono ese que hay por ahí. Y todos no saben si el vecino es el mono o de dónde sale el virus. Y todos mirando unos a otros, ¿quién es el mono? ¿Quién es el virus? Pero hay miedo con el virus del mono. Que si el virus del Nilo ese que está con el mosquito por Sevilla y por toda esa zona. Y la gente asustada, hermano. Pero ¿quién está en su barca? ¿Qué Dios es el que está en su barca? ¿El Dios del miedo? ¿El Dios del fracaso? ¿O el Dios que todo lo puede? Esa es la actitud que tenemos que tomar en medio de esto. La gente, hoy día el mundo está lleno de miedos y es porque se le ha olvidado que Dios es el que nos sostiene. Se nos olvida al pueblo de Dios también que Dios es el que nos sostiene y eso tenemos que erradicarlo. Tú tienes que creer que Dios es el que está en tu barca y es el que tiene la última palabra. Y volviendo a la historia de Daniel, Daniel no bajó la guardia. Daniel estaba ahí a tope, ¿no? Por eso nosotros como iglesia también tenemos que subir la guardia en estos tiempos que estamos viviendo. Y Darío, que era el rey que estaba en ese momento, agarró a Daniel, lo metió en el foso de los leones y este rey pensó que esto le preocuparía a Daniel. Porque dentro de lo que cabe a este rey le caía simpático a Daniel. Pero lo tenía que meter porque había levantado un decreto y sí o sí tenía que meterlo. Y ahí metió a Daniel con los leones y Darío el día siguiente, vamos a ver cómo sigue. Y se encuentra que en medio de una situación que Daniel no había bajado la guardia, Daniel dice que pasó una noche entera con los leones. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que este hombre pasara toda una noche con los leones y no le pasó nada? Y es porque sabía que Dios era el que lo sostenía. Amén. Dios era el que sostenía. Es más, Dios le dio los cojines más agradables del mundo mundial. El peluche más bonito, los leones, para que fueran la cabecera de sus sueños. ¿Usted se imagina dormir en la cabeza, encima de un león? Eso es un colchón blandito y peludo. Y ahí estaba Daniel apoyado con los pelos del león y todo bien abrigadito, o sea, no pasó ni frío. Recuerden que las cárceles son frías y húmedas. Y Daniel estaba bien abrigado. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que usemos los leones como almohadas. Que usemos las dificultades como respuestas. Que usemos las tormentas para dormir. Aleluya. Así que nada ni nadie te robe la paz, que nada te robe lo que Dios ha diseñado para ti y para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y volvemos a la historia de Pedro, rápidamente, ya me quedan 50 minutos solo. Pedro aprendió la lección y lo demuestra sabiendo que estaba amenazado para morir al otro día. Tenía claro que él había una amenaza sobre su vida, de que tenía que morir el otro día, pero él descansó en Dios, se acomodó y dice la palabra que se descalzó. Ya es de locos. 16 hombres
4 de 4 grupos diferentes, unos con cuchillos, otros con hachas, otros con bazocas y otros con metralletas, todos bien armados. Le posan los pies, le posan las manos, se echa a dormir y se quitan los zapatos. Lo dice la Biblia. De loco. Pero ¿quién se quita los zapatos en medio de un problema? Usted cuando se descansa, ¿por qué? Porque ya dice, hasta aquí. Me he hecho a dormir. Y Pedro hizo eso, o sea, Pedro se descalzó, se quitó todo lo que estaba en él, o sea, en él había tanta seguridad y paz de tal manera que durmió. Y es más, dice la Biblia que el ángel tuvo que venir a despertarlo. Eche cuenta. O sea, 16 tíos que te están pim pam pum, cadena por los brazos, los pies, te descalzas y tu sueño es tan profundo que tiene que venir el ángel y decirte, ya espabila, tío, que nos tenemos que ir. Es de loco. ¿Cómo uno puede dormir tan profundamente en medio de una situación tan desagradable que mañana te van a matar? Y es porque nuestra confianza está en el Señor. Amén. Él aprendió de Jesús que en medio de una tormenta Jesús dormía. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser como Él. Amén. Y si Jesús podía descansar y a nosotros nos ha dado una autoridad de hijos, podemos descansar en medio de los problemas. Amén. Wow. Yo no sé si estoy aprendiendo, pero hay algo para descansarse en el nombre de Jesús. Y es más, dice que cuando Él se levanta, que toma la decisión de levantarse, ¿saben qué es lo que ocurre? Que las cadenas se le cayeron. Así que cuando tú decides levantarte, porque la Biblia no dice que el ángel lo levantó, dice que el ángel lo despertó. Pero quien decide levantarse, vamos a ver, ¿cuántos de aquí se ponen alarma para despertarse? Todos, ¿no? A veces alguno no va a trabajar o no se despiertan en la mañana, duermen todo el día. Yo me pongo como 7 o 8 alarmas. Yo no sé usted, pero yo me pongo una a las 6, a las 7, o sea, no, a las 5, a las 5 y 5, a las 5 y 8, a las 5 y 9, a las 5 y 11, a las 5 y... ¿Por qué? Porque la primera la apaga, la segunda la apaga, la tercera la apaga. Pero ya la última dice, ya voy a apagarla porque si no mi mujer me va a matar. Y ya te levantas. Pero ¿quién decide? La alarma te avisa, pero ¿quién se levanta? A él le vino una de las alarmas más tutti frutti que existían en el momento, que era un ángel. Apareció un ángel ahí, empezó ring, 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 ring. Despiértate, campeón, que ya es la hora. Y quien decidió volverse a calzar los zapatos fue Pedro. ¡Wow! Porque en medio de tu situación y de tu descanso y de tener paz en el Señor, te levantas, y cuando te levantas con la confianza en el Señor, tus cadenas serán rotas. Amén. Se abrirán todos los cepos de tu vida. No entendieron nada. Amén. Cuando uno tiene la confianza en el Señor, ya descansado en Él, el problema que viene mañana se caerá de tus manos y de tus pies en el nombre de Jesús. Lo único que te tocará hacer será colocarte las sandalias otra vez y andar con el ángel de paz que va contigo. Amén. Quiero decirte algo, el Señor tiene preparado ángeles alrededor de los hijos. En medio de tu problema, en medio de tu situación, quiero decirte que descanses en el Señor. No te olvides de quién está en tu barca. Levántate confiado, pero descansa. A veces estamos tan afanados con los problemas que no confiamos en el Señor. Y hoy la enseñanza que os les quiero dar es que pongan sus ojos en Jesús. Despierte su fe. Descanse. Que mañana, como se suele, aquí por lo menos se dice, mañana será otro día. Que mañana el ángel de Dios le va a despertar. Y usted lo único que tiene que hacer es tomar la decisión de levantarse. No se quede dormido. Levántese.
lávese la cara, aséese, colóquese las sandalias y empieza a caminar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? ¡Aleluya! Bueno, esta es la enseñanza para el día de hoy, para ustedes, deseando que entendamos el principio de parte de Dios, que es tomar una decisión. Primero, que Jesús está con nosotros. Amén. Segundo, que descanses en medio de tu situación. Y tercero, cuando la alarma te despierte, toma la decisión de levantarte y ten paz, porque tus caderas van a ser caídas en el nombre de Jesús. Amén. El que lo crea diga gloria a Dios. Gloria a Dios.